Es un placer estar aquí y sobre todo poder acompañarlos en el entendimiento de cómo hacer para construir marcas sostenibles. Voy a presentar primero a Skills for Impact, la organización que está trabajando este taller, y luego les haré el pase con Max, el facilitador de este espacio. Skills for Impact es una academia pionera en sostenibilidad y acción climática. Nosotros nos dedicamos al desarrollo y la creación de experiencias educativas para que personas y organizaciones puedan desarrollar competencias clave que les permitan acelerar la transición a la sostenibilidad. Tenemos más o menos un poco más de un año de vida y nuestro partner académico es EADA. Formamos parte también de Subilabs y R4S, una consultora especializada en sostenibilidad corporativa, también en nuestro partner de desarrollo estratégico. Principalmente lo que nos interesa a nosotros es poder acompañar el desarrollo de perfiles en estas competencias claves. Entonces, por ejemplo, si nosotros lo trasladamos al ámbito de aplicación de este taller, una pregunta clave que tenemos tiene que ver con cómo se hace para poder comunicar la sostenibilidad. ¿Cuál es el paso a paso para poder hacerlo sin greenwashing? ¿De qué manera afectan las nuevas directivas a las comunicaciones que hacen las marcas y cómo puedo posicionarme de forma tal que se entiendan los atributos de sostenibilidad de mi producto o de mi servicio sin perder autenticidad o haciéndolo de una manera que esté basadas en evidencias? Estos son retos que efectivamente existen hoy en las empresas y ojalá podamos también contrastarlo con vosotros, pero principalmente se desprenden de que hay una constante evolución y hay una constante tensión, ¿no? Entre la demanda y la oferta, entre las nuevas directivas y los posicionamientos actuales de marcas. Y solamente por poner algunos pequeños indicadores que ejemplifican de alguna manera este contexto que empuja a que hoy esto sea un tema más relevante, podemos ver, si me pasas en la próxima diapositiva, que en España solamente el 82% de personas, por poner un ejemplo, afirma que el compromiso de las marcas con la diversidad, la igualdad y la inclusión influye en decisiones de compra. A su vez, hay un 16% de esa voluntad que podría traducirse a ventas en mediano y largo plazo. Entonces, cuando uno ve esto, que es un ejemplo, y de nuevo hay muchísimos más, uno diría, bueno, hay una oportunidad enorme, además de retos y desafíos asociados. Existe una oportunidad y efectivamente además sabemos que hay marcas que están aprovechando esa oportunidad y que están sabiendo posicionarse como líderes en el mercado. En ese sentido, me gustaría pediros si podéis escribir en el chat qué marcas consideráis que lo esté haciendo bien y por qué. Me encantaría leerles un segundo, a ver si es que hay alguna respuesta, a ver si lo que estoy diciendo de alguna manera les resuena. Ecoalf, La Comet, Veritas, Patagonia, Ecoalf que vuelve a salir definitivamente, también tiene sentido, ¿no? Está dentro de vuestra industria. ¿Alguno más? ¿Alguna marca o algún motivo por el cual consideren estas marcas o las tengan así top of mind? Reformation, Thinking Information, Moon, sí. Stella McCartney. Mirá qué interesante, Silvia. Trajiste ya un ejemplo mucho más internacional. Gracias. Gani. Hay algunas que la realidad es que me interesa. Después voy a mirar cuáles son esos mensajes y esas narrativas. Pero bueno, posiblemente si indagásemos en por qué están haciéndolo bien o por qué de manera, seguramente llegaríamos a que efectivamente no solamente están sabiendo contar buenas historias y trasladando mensajes efectivamente, sino que tienen compromisos reales con la sostenibilidad, ¿no? Yo hace muchos años trabajé durante 6 años en el movimiento B Corp en América Latina y también en Europa. Y tuve la realidad, el placer de acompañar a empresas como las que están nombrando. Tuve el placer de acompañar la recertificación de Coalf, la recertificación de Veritas, la certificación de empresas, por ejemplo, de vuestra industria. Y lo cierto es que en estos casos existe un plan y existe una estrategia de sostenibilidad, es decir, hay un compromiso real que muchas veces incluso viene de los fundadores, ¿no? El caso de Patagonia es un caso que muchas veces es visto y es conocido. Eh, por lo tanto, se trata de eso, ¿no? Se trata de poder comprender cómo hacer para contar historias y crear narrativas auténticas que partan de compromisos reales con la sostenibilidad.
Esa es la manera en la que nosotros desde Skills for Impact entendemos este taller y también entendemos que es una necesidad que no se puede abarcar en 2 horas. Así que sepáis que luego os vamos a contar de qué manera podemos profundizar en algunos de los conceptos que se van a trabajar hoy. Sin mucho más para decir, agradeceros. Os deseo que disfrutéis y que aprendáis mucho en esta sesión de la mano de Max, que Max te dejo que te presentes a ti mismo. Perfecto, bueno, muchas gracias Sofi, muchas gracias a todos, a todas por conectarse a este webinar. Yo soy Max Ben Simón, soy especialista en comunicación y sostenibilidad y hace más de 10 años que trabajo en DAN, que es una agencia de comunicación estratégica de triple impacto. Hoy soy director asociado de estrategia. Somos una B Corp desde 2018 y hoy ya vamos por la segunda recertificación para ser B Corp. Y trabajamos con clientes en todo el mundo, hemos trabajado con Unilever, con Danone, con Globo aquí en Europa. Y parte de mi trabajo es construir narrativas de marcas basadas en atributos de sostenibilidad. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Y también es el motivo por el cual nos asociamos con Skills for Impact y lo que vais a ver hoy, como os contó Sophie, es un avance del programa Impactful Brand and Sustainability Communications que preparamos junto a Skills y al final de la sesión vais a conocer un poco más sobre el curso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Primero os presentaré el marco de trabajo para diseñar una marca sostenible que va a ser el eje rector de toda la sesión de hoy. Luego indagaremos en los tres momentos de ese framework. Primero en la inmersión, para profundizar sobre el contexto y conocer a las audiencias desde una perspectiva de sostenibilidad. Luego vamos a indagar un poco más sobre la estrategia, ¿no? Con técnicas para sentar las bases conceptuales y narrativas de la marca. Y finalmente vamos a analizar la parte que nosotros llamamos el sistema para asegurar la coherencia en la implementación y así evitar el greenwashing. Luego nos acompañará un representante de la marca Truthers, no sé si la conocen, para contarnos cómo construyen ellos el posicionamiento de su marca basada en atributos de sostenibilidad. Y si nos queda un poco de tiempo, vamos a ver si hacemos algún ejercicio práctico al final de la jornada. Y me gustaría comenzar con este caso de H&M. No sé si lo conocen, el caso de su tag, entre comillas, verde de H&M Conscious, que enfrentó una demanda colectiva en Estados Unidos por hacer marketing de sostenibilidad falso y engañoso, ¿no? La denuncia del Tribunal de Justicia norteamericano sostuvo que la marca de fast fashion se aprovechó del interés creciente por la moda sostenible para vender productos que no cumplen con sus promesas ambientales. Y entre otras acusaciones, se señaló que su programa de reciclaje, por ejemplo, de prendas, genera la ilusión de que la ropa usada se convierte fácilmente en nuevas prendas, cuando en realidad la infraestructura que tiene la compañía para hacerlo a gran escala no existe, no es real. Y si vamos un poco más allá, un informe de la Comisión Europea de 2021 señala que casi 4 de cada 10 alegaciones de sostenibilidad de la industria de la moda podrían ser falsos o engañosos, ¿no? Entonces, lo que sobreviene a esta pregunta es, ¿qué hay que hacer para construir una marca auténtica sin caer en greenwashing? Y para eso, en la agencia, en DAN, hemos diseñado un framework de trabajo que es lo que vamos a revisar hoy a lo largo de toda la sesión. El objetivo de este framework, de este marco de trabajo, es justamente ese, ¿no? Contribuir a la construcción de marcas sostenibles basadas en evidencias relevantes para las audiencias y que sean al mismo tiempo auténticas. Es un marco que hemos diseñado en la agencia tomando de referencias teorías y métodos que ya existían y que fuimos probando y mejorando en la práctica. Y este es el marco, el que estáis viendo ahora en pantalla. Este marco que hemos creado para organizar el proceso de construcción de marca tiene tres como grandes momentos, ¿no? Que son necesarios, cronológicos y sucesivos. Imaginad cada paso como un cuadro vacío que debéis ir completando para avanzar en el desarrollo de la marca.
El primero de estos grandes momentos es el de inmersión a la marca. Y es donde vamos a conocerla y comprenderla en profundidad. Entender dónde se mueve, cuáles son sus principales impactos y riesgos, y con quién compite, por ejemplo, cómo se muestra el mundo. Esa es la parte de la inmersión. Luego, el segundo paso, que es el paso de la estrategia de marca sostenible, tiene que ver con diseñar la historia y los elementos visuales que la van a representar, siempre alineada al propósito o visión de sostenibilidad. Y finalmente, el tercer momento de construcción, ¿no? Estos pasos sucesivos y cronológicos, es el de crear el sistema en donde vamos a generar un ecosistema de marca que sea coherente para poder darle vida a nuestra marca de forma auténtica, relevante a la estrategia y consistente en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer hoy en la sesión de hoy es ir paso por paso con algunos consejos y algunas técnicas puntuales para que vosotros podáis elaborar y desarrollar una marca de sostenibilidad o considerar qué aspectos hay que tener en cuenta en ese trabajo. Vamos a comenzar entonces por el primer momento que todos deberíais tener en cuenta a la hora de construir una marca sostenible, que es indagar en el contexto de la marca, ¿no? Indagar eso, cuáles son sus principales impactos, cuál es su competencia, en qué mercado se mueve, en qué mercado se inserta esa marca, qué características tiene la industria, específicamente hoy vamos a ver algunas características de la industria de la moda vinculada con sostenibilidad, cuál es la historia de esa marca y cuáles son los elementos si esos elementos son preexistentes, es decir, si esa marca ya existe y quiere transicionar a su modelo de marca sostenible, construir un posicionamiento alrededor de atributos de triple impacto, bueno, esa marca si ya existe, ¿cuáles son esos elementos visuales que hay que considerar? Y en la parte del contexto, lo primero que debemos identificar son cuáles son justamente los principales impactos de la compañía y de la industria para reconstruir ese contexto, ¿no? Lo que estáis viendo en pantalla es justamente este análisis que les comentaba al comienzo de la Comisión Europea, que hizo un análisis del impacto de la moda, ¿no? Entonces, quizás estos son algunos datos del contexto que hay que recapitular a la hora de comenzar a a desarrollar la marca sostenible. Pero también hay que tener en cuenta las oportunidades que representa este contexto, ¿no? Los factores vinculados a la sostenibilidad, como los cambios de hábitos de las personas consumidoras, la preocupación creciente por el cambio climático que tienen y cómo adaptan sus consumos a esa inquietud, por un lado, pero también las oportunidades de negocio que representa este contexto y los factores de sostenibilidad que se representan, por ejemplo, con el crecimiento que se observa año a año del segmento ético y sostenible de la industria, y cómo también es un factor que genera compromiso y engagement con los equipos internos de trabajo, ¿no? Entonces, eso, como reconstruir un poco el contexto a partir de cuáles son los principales impactos y oportunidades vinculados a la sostenibilidad que existen. ¿Y cómo mi compañía da respuesta a ese contexto, ¿no? ¿Cuál es la contribución de manera positiva a ese contexto? Debería ser el comienzo de cualquier desarrollo de marca sostenible. Muchas veces se nos acercan a nosotros y nos dicen que quieren hacer algo de sostenibilidad con la marca, pero no saben bien qué, no saben por dónde empezar, qué es lo que tienen que hacer, etcétera. Y esta pregunta, aunque parece inocente, es clave para trabajar una estrategia de marca sostenible. Porque la forma de definir lo que debería ser una marca, acorde a su producto o acorde a su servicio, está relacionada con cuáles son sus impactos más significativos. Y el ejercicio para identificar esos impactos tiene un nombre técnico que quizás lo escucharon nombrar, no sé si estáis familiarizados con este concepto, que es el análisis de materialidad. Em, el análisis de materialidad tiene estos pasos, ¿no? Que no vamos a ahondar en el análisis hoy, pero para que sepáis, en donde se comienza identificando los impactos más significativos por industria, con un benchmark, así como con indicadores y estudios sectoriales. Luego se validan, ese listado se valida
con los grupos de interés de la compañía, los equipos, los clientes, los proveedores, la comunidad, representantes de la comunidad mediante encuestas o entrevistas, también se prioriza desde la mirada del negocio, desde la perspectiva financiera, y se va actualizando, ¿sí? Periódicamente, porque puede cambiar el contexto y cambian esos temas materiales, puede cambiar la compañía en sí mismo, entonces, no sé, desarrolla una nueva unidad de negocio, entonces ese contexto, ese análisis de materialidad, perdón, cambia con el tiempo. Y este es el resultado de cómo se vería un ejercicio de materialidad al final, ¿no? Es una matriz donde vemos los temas que tienen un potencial de impacto en las personas, la sociedad y el ambiente, y los temas no financieros que tienen mayor probabilidad de incidir en el resultado o en el desempeño económico de la compañía, ¿no? Son los temas que tienen más impacto y más riesgo y así nos permite identificar cuáles de estos temas son prioritarios, cuáles son estratégicos y cuáles son emergentes. Y una vez que identificamos los aspectos materiales, deberías avanzar en una estrategia de sostenibilidad, que es cómo la compañía trabaja esos temas materiales para mitigar su impacto negativo o potenciar su contribución positiva. Y esta parte es fundamental para entender la estrategia de marca sostenible, porque para nosotros la estrategia de sostenibilidad se divide en dos partes, ¿no? Como la parte de la gestión, que tiene que ver con la estrategia, con las iniciativas, etcétera, y la parte de la marca, que es cómo se muestra al mundo, ¿no? Son dos partes indivisibles de la misma estrategia de sostenibilidad. Y funciona para nosotros como una figura y como un fondo. La parte más instrumental, que incluye todo lo que se hace para gestionar la sostenibilidad de la compañía, que son los ejes de trabajo, los programas, la medición, los objetivos, los KPIs, etcétera, y la figura, que es la marca de sostenible, que es lo que se ve públicamente, ¿no? Lo que se muestra, las narrativas, las imágenes, las acciones de marca. Pero estas dos partes son interdependientes y no necesariamente se trabajan de forma centralizada, ¿no? No la trabajas casi en general en el mismo equipo y puede que ustedes, desde el lugar de comunicación y branding, no tengan injerencia en la parte instrumental de la estrategia de sostenibilidad, pero es muy importante que quienes trabajamos en la forma, en la figura, entendamos y podamos interpretar cuál es ese el fondo, ¿no? ¿Cuál es ese fondo? ¿Cómo se gestiona esa compañía desde un punto de sostenibilidad? Entonces, volviendo a la pregunta inicial de qué puede hacer mi marca en relación a la sostenibilidad, la respuesta es tener una estrategia de sostenibilidad basada en un análisis de materialidad, ¿no? Y vosotros como estrategas de marca, el primer paso que debéis hacer es conocer esa estrategia y los principales impactos del producto sobre el cual van a trabajar. Y vamos a ver un ejemplo de cómo se ve este proceso en acción, ¿no? En concreto. Y para eso trajimos a una marca de indumentaria brasilera con cada vez más presencia en el mercado internacional que se llama Farm Rio. No sé si la conocen. Em, bueno, nos pueden ahí marcar en el chat si la conocen a la marca. Hay algunas están diciendo que sí. Bueno, estos son los temas materiales que identifican su análisis, ¿no? Desde la responsabilidad social, la diversidad, equidad e inclusión, hasta la producción de productos de bajo impacto, la gestión de residuos textiles y no textiles y el cambio climático. La fuente de información de donde obtuvimos este listado de temas materiales de la compañía es su memoria de sostenibilidad. Y estos son los pilares de su estrategia, es decir, cómo dan respuesta a esos temas materiales, ¿no? Cómo la compañía trabaja cada uno de estos aspectos materiales. Por ejemplo, la naturaleza trabaja temas como el cambio climático, la reducción y la compensación de emisiones, la biodiversidad con la protección de los ecosistemas de Brasil y la obtención de materiales responsables con auditorías en su cadena de valor que no pongan en riesgo justamente la biodiversidad. En el eje de personas trabajan la diversidad e inclusión de sus equipos y también de sus comunicaciones. En circularidad trabajan el diseño y procesos de productos circulares que regeneren la naturaleza y el uso de recursos naturales.
En el eje de cultura, este es un eje muy interesante, no aparece generalmente en las estrategias de sostenibilidad de las compañías, trabajan justamente la difusión de la cultura de Brasil con alianzas para reforzar su impacto social, además de trabajar con colecciones inspiradas en tradiciones con artistas locales. Y en el eje de transparencia, temas vinculados a la ética, a la integridad, a una comunicación responsable con sus públicos, etcétera. Entonces, es así como se pasa de un análisis de materialidad a una estrategia de sostenibilidad. Y aquí en la estrategia ya comenzamos a ver los territorios de comunicación que podría llegar a habitar mi marca de sostenibilidad, ¿no? En el caso de Farm podría ser la naturaleza, la cultura del Brasil, los procesos circulares, etcétera. Bien, nos movemos un paso más en nuestro framework de marca sostenible y vamos a avanzar sobre las audiencias, ¿no? Una vez que habéis entendido el contexto y la estrategia de sostenibilidad de la compañía, que es el primer paso, debéis aprender a leer las audiencias desde un punto de vista de impacto, ¿no? ¿Cuáles son sus necesidades y expectativas? ¿Qué presiones se enfrentan y qué valoran a la hora de elegir un producto o un servicio, en el caso de la moda, un producto, ¿no? Todo esto nos va a ayudar a diseñar una persona usuaria modelo y definir objetivos y KPIs de impacto. Y para comenzar a hacerlo, debemos recopilar datos que me permitan caracterizar a esa audiencia específicamente de sostenibilidad, ¿no? Para eso podemos utilizar dos tipos de fuentes. Las fuentes primarias son las de elaboración propia de la compañía y para ello hay diversas técnicas como encuestas, focus group, entrevistas en profundidad, test de productos, test de comerciales, social listenings. Y las secundarias son estudios de mercados dirigidos más a una industria en particular, en este caso podría ser de la moda, o un segmento puntual de la población. Y aquí se pueden valer de estudios de mercado de consumo sostenible, informes de tendencia de sostenibilidad. Generalmente las grandes consultoras como EY, Deloitte, KPMG, etcétera, hacen este tipo de informes, pero también las cámaras sectoriales pueden realizar estudios por industria, como por ejemplo MODAC seguramente tenga estudios realizados em, sobre el consumo y tendencias en la industria de la moda. Y como ejemplo, en esta sección hemos traído un informe de 2023 elaborado por la consultora Pulsar, que es una consultora inglesa de análisis de audiencia, y se trata de un estudio de social listening, es muy interesante, de audiencia, en donde a través de la inteligencia artificial analizaron más de 23 millones de data points de redes sociales como TikTok, blogs, comerciales de televisión, de radio, podcast, intervenciones de usuarios en foros, noticias online, a través de las cuales analizaron la percepción que tienen las audiencias sobre la sostenibilidad y también sobre la moda, así que lo trajimos un poco como para traer, como para reconstruir qué percepciones tienen las audiencias globales, en este caso puntual, sobre la industria de la moda. Veamos algunos de sus resultados. Lo primero que hicieron fue analizar la frecuencia con que la sostenibilidad se utiliza junto a otras palabras para formar conceptos como desarrollo sostenible o moda sostenible, ¿no? Y lo relacionaron con el mismo ejercicio que hicieron en 2021. Lo que vemos es un énfasis creciente del lado del productor, ¿no? Con energía sostenible y agricultura sostenible entre las cuatro frases principales en 2023 y por el lado de las marcas también se habla cada vez más, por ejemplo, de envases y la moda, ¿no? Moda sostenible es una frase, un concepto que decayó un poco con respecto al 2021, quizás por el escepticismo de los consumidores relacionado, ¿no? A estas prácticas de greenwashing que vimos al comienzo de la sesión. El consumo ético, la idea de elegir activamente alternativas sostenibles, surge como una macrocategoría comúnmente debatida por los usuarios en estas piezas que ha analizado la consultora. Y por otra parte, sigue aumentando las referencias a la economía circular en la reutilización de materiales, las compras de segunda mano y la reducción de residuos. También vemos algunos casos notables en las que las comunidades buscan alejarse del consumismo en la vida fuera de Internet y el compromiso de comprar menos,
pero no aparecen en gran número, ¿sí? En cambio, el tipo de abstinencia, entre comillas, más mencionado, parece ser comer menos carne, un comportamiento que se ha ido generalizando en los últimos años. Y también realizan como un mapeo de los sectores industriales según la cantidad de menciones que aparecen en todas estas piezas de comunicación que analizan a través de una lente de problema-solución, ¿no? Y eso justamente nos ofrece una visión en profundidad de cómo el público mundial percibe cada industria. Y esta visualización refleja, por ejemplo, un positivismo en torno a la tecnología, que es previsible, pero también en torno a la energía, ¿no? En torno a la tecnología y la energía son las industrias percibidas como una solución, que la energía quizás no sea tan previsible como la tecnología. Menos positiva es la conversación alrededor en torno a la moda, ¿no? En parte esto podría ser también por las crecientes sospechas de greenwashing, como vimos al comienzo de la sesión. ¿Y qué nos dice específicamente este estudio sobre la percepción de las audiencias alrededor de la industria de la moda, ¿no? Primero que, aunque la sostenibilidad es un concepto universal que puede reflejarse en todos los estilos vinculados a la moda, cabe destacar algunas tendencias más vinculadas a esta idea. Las más grandes son Y2K y Cottagecore, que introducen la nostalgia con los valores de sostenibilidad, ¿no? Como que vinculan la nostalgia con los valores de la sostenibilidad. Luego aparece el estilo solar punk, influenciado más por el anime y por la cultura de internet, que simboliza más la esperanza, ¿no? Y mientras los estilos como Recession Core y Gopcore defienden la sostenibilidad práctica a través del minimalismo y la eficiencia, ¿no? O sea, aquí encontramos quizás algunos territorios de estilos o de valores de la audiencia vinculados a la moda sostenible que tienen que ver con los que os dije, ¿no? La esperanza o el minimalismo y la eficiencia o la nostalgia, ¿no? Esos valores que asocia la audiencia a la marca sostenible. ¿Y qué le preocupa al público? Bueno, los materiales emergen como claros líderes en las preocupaciones que tienen, con la mayor cantidad de menciones, con la idea de que los artículos de moda rápida y no reciclables entren en circulación masiva como una fuente recurrente de preocupación que tienen, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Y la segunda preocupación es el precio, ¿no? Quizás asocian la moda sostenible a aspectos más vinculados a em, la accesibilidad. Bien, y ahora quiero escuchar a vosotros. Si podéis utilizar el chat para responder esta pregunta de que si tu marca hiciera un estudio de social listening, si escuchara los conceptos alrededor de la moda de tu marca, de vuestra marca, ¿qué crees que descubrirías como mayor preocupación de las audiencias? A ver, si quieren escribir en el chat. No sé si, por ejemplo, descubrirían que la mayor preocupación es el impacto ambiental de los de los materiales que utilizan, o en relación a su marca, a vuestra marca, el precio elevado que tiene la moda responsable, la gestión de los residuos, el precio. Bien, bien, ahí aparece el precio. La falta de transparencia a la hora de comunicar sus impactos. O la falta, por ejemplo, de opciones de talles, o la falta de opciones de estilos con los que la gente se Mm. sienta representada. Pero Precio es lo que más aparece. está Sí, apareciendo, ¿no? A exacto. ver, ahí apareció uno que la falta de variedad y el estilo Y también el surgió estilo. en el chat. Sí. Bien, perfecto. ¿Alguno Bueno, más? Me intriga esto. ¿Cuáles son las preocupaciones con las que tenéis que interactuar en vuestras audiencias? ¿Y dónde la escuchás? ¿La escuchan en los locales? ¿Dónde la reciben a esta información? Este social listening, ¿cuál es ese canal que estáis utilizando? Me también pueden gustaría aparecer saber. mucho
en redes sociales, ¿no? En comentarios, mensajes, ahí aparecen también como emergentes de cuáles son las principales preocupaciones de las audiencias, del público. Silvia, gracias por tus comentarios y por tu participación. ¿Dónde Sí. te enteras de estas preocupaciones? Claudia también, Alicia, ¿dónde están esas preocupaciones? Esther, ahí veo que están escribiendo. A veces el chat lleva un poquito de tiempo, así que Sí, lleva un esperamos un poquito poquito. de tiempo. A ver. TikTok, mira qué interesante, Max. Dice, por Ah, TikTok, la gran mayoría de comentarios que leo son sobre la pobre adaptación de la ropa a los cuerpos y el precio elevado. Claro, perfecto, perfecto, Claudia, porque ella también había dicho precio y estilo. exacto. Me había puesto escuchando clientas potenciales en reuniones y puntos de venta. Perfecto. Bien. Me sorprende que aparezcan temas más vinculados al estilo, los talles o el precio y no tanto a aspectos ambientales, ¿no? Ahí es algo interesante también para desarrollar, para construir marcas sostenibles, quizás con atributos más vinculados a lo social o a la accesibilidad y no tanto a productos circulares o materiales, ¿no? Reciclados, reciclables, etcétera. Pero bueno, eso, muy interesante los insights que salen a partir de esta conversación. Estamos haciendo un social listening en vivo con nuestra audiencia. Pero bueno, si quieren, seguimos avanzando un poco más en el framework. Ahora vamos a avanzar en el segundo momento del marco de trabajo, que es justamente la estrategia. En este segundo momento vamos a trabajar el propósito y el posicionamiento de nuestra marca. Vamos a comenzar identificando los territorios de comunicación más estratégicos que pueda habitar nuestra marca sostenible para sentar sus bases conceptuales, que son justamente el propósito y la visión. Y el próximo paso es el tema más divertido, en donde vamos a poner a prueba nuestra creatividad, que es justamente el desarrollo del branding. Desde el lenguaje con el que vamos a hablar, su tono de voz, las historias que va a contar nuestra marca y cómo se muestra esa historia de forma más visual. Siempre sustentado en evidencias y prácticas que la marca lleve adelante desde la gestión de sostenibilidad, ¿no? Como dijimos, desde la parte instrumental de la marca. Si no, es lo que vamos a estar haciendo es puramente greenwashing. Y así hemos terminado el paso de inmersión, ¿no? En el momento anterior. Por un lado tenemos la importancia de conocer cuáles son los aspectos materiales, los principales impactos que gestiona mi marca. Y por otro lado, los valores y las necesidades de las audiencias. ¿Y qué es lo que puede unir a ambos aspectos? Bueno, ahí aparece el propósito, ¿no? ¿Cuál es el rol que tiene el propósito de una marca? El rol que tiene es tender el puente para unir los temas materiales, es decir, lo que el mundo necesita, lo que es relevante que mi organización haga por lo social y por el mundo, y que lo que las personas valoran, ¿no? En lo que creen, en lo que necesitan. El propósito justamente condensa la contribución de la marca a los impactos materiales o relevantes de su industria, que representan los valores y las necesidades de sus audiencias, que podría llamarse la contribución al bien común. Básicamente el propósito es el por qué lo hacemos, ¿no? ¿Por qué estamos en este negocio? Y esta es una fórmula bien sencilla para anunciar el propósito de nuestra marca sostenible. A diferencia de una marca común, en este caso, es importante que el por qué lo hacemos formule cuál es la contribución a los temas de sostenibilidad que son materiales para la industria del producto o servicio. Y este es un marco para entender qué debería tener un propósito, ¿no? Después hay marcas que lo resuelven de forma mucho más sencilla, lo van simplificando, lo van depurando hasta llegar a una frase quizás un poco más corta, pero este debería ser el comienzo del desarrollo de cualquier propósito. Veamos algunos ejemplos. Aquí estamos viendo el ejemplo de Patagonia, ¿no? Que por un lado tiene
sus aspectos materiales que trabaja, que son la integridad, el ambientalismo, la justicia social. Y por otro lado tenemos los valores y las necesidades de las audiencias vinculados a sus productos, que tienen que ver con la utilidad, la versatilidad, que sea duradero, reciclado y reparable, perdón, y reciclable. Y en el medio tenemos la visión de Patagonia, que es estamos en este negocio para salvar nuestro hogar, que es el planeta. Pero si vemos una marca como Nike, por ejemplo, tenemos que uno de los principales aspectos que trabaja es la diversidad y la inclusión, ¿no? Recién en las preguntas que le hicimos en el chat surgió esto como el tema de los talles, el tema del estilo, ¿no? La representación. Entonces ahí Nike lo toma como un aspecto material que debe trabajar, que es la diversidad y la inclusión en los productos que elabora y en las comunicaciones que saca hacia las audiencias. Y por otro lado tenemos el insight de la audiencia, que es quiero mejorar en mi deporte, quiero ser mejor en mi deporte, perdón. Y ahí en el medio aparece el propósito, que ellos lo denominan romper barreras, ¿no? En inglés, breaking barriers. ¿Por qué? Porque romper barreras tiene que ver con los propios desafíos que se pone la audiencia en su deporte, ¿no? Romper barreras, ir más lejos, y también con esto de romper barreras vinculados a los estereotipos que tienen sus productos y en sus comunicaciones, ¿no? Entonces así es un ejemplo de un propósito en donde trabaja temas materiales y los asocia, los vincula con las necesidades y los valores que tiene su audiencia. ¿Y cómo se sostiene el propósito? Obviamente, como vimos, a través siempre, ¿no? De una gestión seria y responsable de los aspectos materiales, que es el fondo de nuestra estrategia de sostenibilidad. Pero también a través de una narrativa de impacto y coherente con los valores de marca, que esa es la figura de nuestra marca sostenible. Somos animales de historia, ¿no? Los seres humanos es lo que nos diferencia del resto de los seres que cohabitan el planeta, ¿no? La capacidad que tenemos de contar historias. Y las marcas son entidades intangibles que se construyen conceptualmente y se sostienen con historias. ¿Y cómo podemos usar el poder que tiene el storytelling, nuestra capacidad de construir, de volver tangible lo intangible en sostenibilidad? Bueno, existen dos caminos. Acá hay que tomar una decisión, ¿o no? Vamos a ver ahora. La tendencia generalmente, si yo os preguntara alguna novedad vinculada a la sostenibilidad, es contar la mala noticia, ¿no? Contar la tragedia, los impactos asociados al cambio climático, ¿no? Historias de sequía, historias de inundaciones, o quizás también historias vinculadas a problemáticas sociales, ¿no? La inequidad social, la desigualdad, la discriminación, etcétera. Siempre tendemos a ir hacia la mala noticia. Pero aquí hay un problema, porque hay un peligro eh, en torno al discurso fatalista vinculado a la sostenibilidad. Primero, porque algunos pronósticos distópicos, ¿no? No responden de todo a las proyecciones científicas y a los avances reales en torno a estos temas. Y segundo, hay muchas marcas que utilizan mostrar el problema, ¿no? Para generar conciencia en las audiencias y a partir de esa toma de conciencia decir, bueno, voy a elegir este producto que trabaja de forma responsable. Pero, a pesar de que buscan generar mayor involucramiento, estas historias más fatalistas terminan siendo contraproducentes y paralizan a la población en lugar de motivarlas a actuar, ¿no? Tenemos que replantear entonces cómo hablamos de sostenibilidad, especialmente dejando de lado los discursos fatalistas y de escasez, ¿no? Los mensajes medioambientales suelen basarse en la narrativa de la escasez, en reducir nuestras vidas al mínimo indispensable, pero esta visión no inspira a nadie, no es el futuro que queremos construir y nosotros necesitamos que las personas tomen acción. Entonces, la alternativa es mostrar la solución, ¿no? Las personas ya tenemos demasiados problemas como para que nos vengan con más problemas y eso justamente no es positivo para nuestra marca. No es positivo porque no, como dijimos, no contribuye a la toma de acción, paraliza, desmoraliza. Entonces hay que mostrar soluciones, alternativas, ¿no? De cómo se puede vivir de manera sostenible en la vida cotidiana. Y para eso
hemos traído un mapa de narrativas elaborado por la agencia inglesa Futerra, que es una de las agencias líderes en temas de comunicación de sostenibilidad, y ellos elaboraron 6 grandes narrativas, un mapa de 6 grandes narrativas para plantear soluciones sostenibles. Y esas narrativas son las que estáis viendo en pantalla ahora. Son 6 grandes narrativas. Quizás la de comer mejor, viajar mejor y usar el ingenio no se relacionan tanto al mundo de la moda, pero sí quizás marcas vinculadas a la moda pueden utilizar las narrativas de comprar mejor, desecha menos y ama la naturaleza. Os voy a contar algunos ejemplos. Lo importante aquí es no solamente habitar esta narrativa, este mapa narrativo, sino también vender un beneficio al usuario, ¿no? Vender un beneficio a la audiencia. A la audiencia quizás no lo mueve tanto que un producto diga, bueno, mi producto es reciclado, mi producto es reciclable, mi producto tiene menos emisiones de dióxido de carbono. Sí les interesa que sea funcional, ¿no? Sí les interesa que quizás sea más económico, o si les interesa que lo conecte con alguna historia en particular más emocional, ahí le estamos vendiendo un beneficio emocional, o quizás un beneficio social que tiene que ver con pertenencia, pertenecer a alguna comunidad. Veamos algunos ejemplos que he traído, ¿no? Por ejemplo, si eres una marca de ropa con compraventa de segunda mano, ¿no? No vendas, no le digas a tu audiencia que generas menos desechos. Asegúrate de comunicar el beneficio social de pertenecer a un movimiento de personas responsables y con estilo cada vez más grande alrededor del mundo vinculado, ¿no? a la compra-venta de ropa de segunda mano. O comprar mejor también puede referirse a comprar local, ¿no? Pero no hay que vender que por comprar local emites menos gases de efecto invernadero, por ejemplo, por la cercanía en la que se encuentra el producto, sino más bien el beneficio emocional de contribuir a una marca local o de contribuir a tu comunidad, a tu ciudad, etcétera, ¿no? Vamos a Desecha Menos, por ejemplo. Hay muchas marcas que ofrecen el servicio de la reparación, ¿no? Pero en lugar de decir que al reparar está generando justamente menos desechos, le puedes vender el beneficio funcional del ahorro, no compres otra prenda que te va a salir más caro, o el emocional, un beneficio emocional de quizás recuperar esa prenda que quieres mucho y que no quieres dejar ir, ¿no? Entonces ahí un beneficio emocional vinculado a el amor que se tiene quizás por una prenda. Y la narrativa de ama la naturaleza puede ser una narrativa útil para hablar, por ejemplo, del origen de los materiales, ¿no? Como Fanrio, que hemos visto, el ejemplo del comienzo, que vincula su narrativa con tradiciones culturales y la biodiversidad local. Y ahí hay un beneficio emocional, quizás, que nos une a la naturaleza o social para que conecta con los valores culturales sobre los cuales queremos representar, ¿no? Entonces, estos son mapas de narrativas que pueden orientar cuál va a ser la historia que nuestra marca de sostenibilidad puede llegar a contar, siempre llevando al frente un beneficio, ¿no? Un beneficio no para el planeta, sino un beneficio para la persona usuaria, ¿no? Que puede ser un beneficio funcional como el precio, uno emocional con el querer una prenda, por ejemplo, o uno social con pertenecer a un grupo específico de personas. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo lleva esta narrativa a la acción una marca que es bastante conocida, que es Veja, una marca francesa, que construye, ¿no? su posicionamiento alrededor de estas narrativas, ¿no? Y aquí lo que vemos es algunos posteos que la marca tiene en Instagram, ¿no? En el primer lugar muestra el problema, ¿no? Con una campaña que hicieron de anti-marketing vinculada al Black Friday con todas las consecuencias del consumismo extremo.
Pero en el segundo posteo, por ejemplo, elige la narrativa del desecha menos, que hemos visto anteriormente, mostrando y vendiendo justamente su servicio de regeneración o de recuperación, de reparación, perdón, de calzado en vivo, ¿no? Pero ahí lo que te muestra no es el impacto en el planeta que tiene recuperar ese calzado, sino justamente te muestra la comunidad, al vínculo social del movimiento que se construye alrededor de ese servicio. Y finalmente, en el último posteo, vemos el atributo de composición de sus productos a partir del plástico usado como parte de la solución, ¿no? Aquí le estamos vendiendo una solución a las personas que eligen consumir esta marca. Y ahora, otra vez, vamos a a escuchar a vosotros. ¿Cuál estrategia creen que es más efectiva para promover el cambio, ¿no? Según lo que hemos visto. ¿Mostrar el problema, mostrar la solución o una combinación de ambas? Si quieren pueden escribir en el chat eso, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que creen más efectiva para promover el cambio en sus audiencias? Esos dos caminos que vimos, mostrar el problema puede ser efectivo, mostrar la solución puede ser otro camino o una combinación de ambas. Te leo, Max. ¿Vale? Primera respuesta es una combinación de ambas. Bien. Sería interesante de explorar después este caso. Neus dice mostrar la solución, Silvia dice seguramente ambas, pero en mayor grado la solución, por sobre todo la parte emocional, como el Total. beneficio emocional de la solución. Y Claudia también cree que ambas. Mariona dice mostrar la solución, los beneficios del cambio. Alicia dice mostrar la solución es más positivo. Te estuvieron escuchando. Bien, perfecto. La Bueno, pregunta es, ¿qué estuvieron haciendo? Más allá de cuál es más efectiva, ¿cuál es la que más aplican o han aplicado, ¿no? ujú, Y llega una nueva que dice ambas, el beneficio emocional, mostrar la solución. perfecto. Bien. Bueno, eso. A ver, esto es. Depende ahí mucho el posicionamiento que quieran tener de su marca también en la construcción de este framework, de este desarrollo de marca sostenible. Pero sí, o sea, estas son las alternativas que existen, ¿no? General, siempre lo que nosotros abogamos es a que la comunicación sea una comunicación positiva en estos temas. Entonces ahí quizás la alternativa a mostrar la solución es mejor, pero sí es verdad que sobre todo en la industria de la moda, las marcas quizás sí se posicionan en una combinación de ambas, ¿no? En una alternativa mixta, en mostrar el problema y mostrar la solución. Mm. Y si el beneficio emocional es importante, ¿no? Esto que tiene que ver con el vínculo que tenemos con las prendas, ¿no? Porque en ese vínculo también está, por ejemplo, la reparación, el cuidado de la prenda, que son atributos vinculados también a una conducta sostenible en la industria de la moda. Hay un, Max, perdón, pero acá se está poniendo el chat, está en Bien, bien, fuego. bien, bien, es lo que Me queremos. encanta, pero te quería mostrar porque hay como una pregunta que da A para un ver, mini debate incluso. a Pero ver. bueno, Georgina de Fitex dice algo que es interesante, es iniciar con el problema para indicar posteriormente la solución, ¿no? Como darle Total. contexto. Exacto. Siguen habiendo muchos comentarios respecto a esta necesidad de combinar. Después viene Silvia que dice, personalmente, creo que es necesario apelar a la conciencia. Y diría que eso pasa por visibilizar el problema, pero quizás es mejor trabajar en base a la solución. Y tiene una manito levantada. Y yo creo Bien. que esto a mí me da para reflexión. Total. Apelar a la conciencia para que salga el presupuesto de bolsillo. Exacto. Eh, da para una pequeña reflexión. Bueno, en el ejemplo que os mostré de Beja, por ejemplo, Beja muestra como las dos partes, ¿no? Es que es una marca quizás como medio emblemática en términos de posicionamiento en sostenibilidad. Trabaja mucho la parte de mostrar el problema. Por ejemplo, en el primer video que hemos visto, en el primer posteo, justamente las consecuencias alrededor del consumismo extremo. Y justo eligió una fecha clave como Black Friday para lanzar esa campaña
pero luego te muestra la solución y te lo muestra justamente en un tono positivo, no en la generación de comunidad, en ese aspecto social que tiene, por ejemplo, sus iniciativas alrededor de la reparación de las zapatillas. Pero bueno, quizás ese primer posteo ese primer momento de generar conciencia fue lo que convocó a las personas a que después puedan hacer el cambio y justamente en lugar de comprarse una nueva zapatilla, reparar las viejas y así generar menos eso, como bajar el nivel del consumismo. Pero sí, bueno, es un debate y sobre todo justamente en la industria de la moda que quizás hay muchas marcas que construyen, por ejemplo, al comienzo salió EcoAlf. EcoAlf yo la considero una marca activista y como que en muchas de sus comunicaciones y la construcción de su marca sostenible se construye justamente alrededor de generar conciencia en la audiencia, ¿no? Y es una marca muy bien trabajada y muy bonita también como caso para analizar. Pero bueno, muy buen debate que se ha generado alrededor de las narrativas, ¿no? ¿Qué narrativas contar a la hora de construir el posicionamiento de nuestra marca sostenible? Y si quieren, avanzamos un poco más en el framework, ya para ir cerrando esta parte más teórica. Y ahora lo que vamos a ver es la parte de hacer sistema, ¿no? Que, como os conté al comienzo, es la parte de analizar el comportamiento que tienen nuestras marcas, de cuidar el comportamiento que tienen nuestras marcas, justamente para evitar cualquier tipo de washing o cualquier tipo de engaños al consumidor. Y esta tiene como dos grandes momentos, la planificación y la implementación. En la planificación es lo que generalmente se hace en una estrategia de comunicación, que es definir van a ser los canales de comunicación, cuáles van a ser los soportes, definir también los hitos o el calendario en la que esa marca va a tener mayor visibilidad, como por ejemplo, recién les conté que Beja decidió lanzar su campaña de anti-marketing justo en Black Friday. Entonces ahí es como eligieron una fecha del calendario comercial para llevar al frente el atributo de sostenibilidad de su producto y de su marca también, y preparar la activación. Pero específicamente una herramienta que nosotros utilizamos mucho en la agencia, en nuestro trabajo diario, que sirve para la planificación de nuestras activaciones, es Eh, el Sustainability Playbook, que es de lo que vamos a hablar ahora Nunca en un sé decir, ratito. nunca. ¿Qué es el Sustainability Playbook? El Sustainability Playbook es una herramienta que nosotros utilizamos, que compartimos con todas las personas involucradas en la comunicación de mi marca sostenible. Incluso si es una compañía un poco más grande, también es una herramienta que se comparte con las agencias involucradas en la comunicación de marca sostenible. ¿Y qué contiene este playbook? Bueno, contiene todas las narrativas vinculadas a la construcción de mi marca sostenible, esa historia que queremos contar, esos mensajes claves para posicionar a mi compañía alrededor de los temas, los atributos de sostenibilidad. Y justamente es una fuente de consumo, es una fuente de información única que se comparte con todos estos equipos y con todas estas personas. Y también incluye dos grandes elementos más, que son los big numbers, esos grandes cifras o esos grandes números que nos van a permitir a nosotros dar soporte y evidencia a mi mensaje, ¿no? Y por otro lado, lo que nosotros llamamos las Frequently Asked Hard Questions, que son quizás algunas preguntas críticas vinculadas al modelo de negocio y al impacto que tiene mi marca en sostenibilidad, que quizás surjan en algunas conversaciones, ¿no? Que puede ser preguntas que les hagan, no sé, la prensa a voceros o voceras de mi marca, o también pueden ser preguntas de la audiencia o de los usuarios en las redes sociales. Y aquí lo que incluye este Sustainability Playbook es justamente la respuesta a esa pregunta, que es una respuesta que se tiene que producir de antemano, como estar preparados para esta situación, pero que es un mensaje que la marca no va a comunicar de manera
proactiva, ¿no? Es un mensaje que se tiene que guardar para hacerlo de manera reactiva. Y como os conté, este Sustainability Playbook tiene elementos claves de la narrativa que son los que vamos a ver ahora a continuación. El primero es el mensaje clave, ¿no? Los mensajes claves que van a construir esta historia y este posicionamiento de marca sostenible. ¿Y qué es un mensaje clave? Es una información material importante, significativa, que va a ayudar a construir o a transmitir mi posicionamiento de marca sostenible. Y lo vamos a ir viendo con un ejemplo justamente de Farm, ¿no? Aquí el ejemplo de Farm, lo que dice como mensaje clave, uno de sus mensajes claves es: la biodiversidad de Brasil nos inspira, compromete y motiva a regenerar ecosistemas, ¿no? Entonces ahí es como que ellos toman esa fuente del origen de su marca y cómo es una fuente de inspiración que lo ayuda justamente a elaborar su marca, pero también a proteger y a cuidar ecosistemas. El segundo elemento de la narrativa y asociado al mensaje clave es el talking point. ¿Qué es el talking point? Son los hechos básicamente que nosotros queremos comunicar, ¿no? Y que van a contribuir, que van a hablar sobre ese mensaje clave. Entonces, ¿cuáles son los talking points asociados a ese mensaje clave de Farm? Por ejemplo, encontramos que ellos dicen: compensamos el 100% de nuestras emisiones de dióxido de carbono, ¿no? A través de un proyecto específico que tienen de plantación de árboles. La compensación es el primer paso hacia el compromiso net cero, con el objetivo de reducir todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Y el tercero es: incorporamos materiales responsables en nuestras colecciones, eligiendo las alternativas disponibles en la industria, y ahí señalan una serie de materiales con impacto positivo desde el punto de vista ambiental. Y el tercero, y quizás aquí es uno de los elementos de la narrativa más importantes, es el proof point. Que el proof point es la prueba, es la evidencia, es lo que va a dar soporte a todos los mensajes y talking points que nosotros vamos a utilizar para elaborar nuestras piezas de comunicación y construir el posicionamiento de marca sostenible. Y ahí, por ejemplo, en Farm tenemos las toneladas de carbono compensadas en 2022, la cantidad de árboles plantados a partir de su programa específico de compensación de huella de carbono y la cantidad de tejido responsable en específicamente una colección de resort del año 2023. Entonces así, estos elementos deberían estar en el Sustainability Playbook, ¿no? El mensaje clave, los talking points y los proof points, para que luego todas las personas involucradas en la construcción de mi marca sostenible, ¿no? En la elaboración de los mensajes, vayan a una fuente única, fidedigna, transversal y que pueda haber como trazabilidad en la construcción en el posicionamiento de marca. Y vamos a pasar al último paso de nuestro framework, que es el paso de la implementación, ¿no? Aquí básicamente lo que hay que tener en cuenta en el paso de la implementación es garantizar la coherencia de mi marca cuando esa marca está viva, ¿no? Cuidar cuáles son esos comportamientos que tiene mi marca en términos de comunicación para evitar caer en el greenwashing específicamente. Puede también caer en el pinkwashing, en el rainbow washing, etcétera, pero específicamente hoy vamos a hacer foco en el greenwashing, que significa básicamente no engañar al consumidor, ¿no? Ser transparentes con nuestro consumidor. ¿Para qué? Para generar reputación, porque aquí quizás también lo que sucede son grandes crisis reputacionales cuando esto no funciona. Y para comenzar esta parte de la sesión, comenzamos con un dato que dice que casi la mitad de las personas consultadas en un estudio que realizó Capgemini en el 2020 no confían en los claims de sostenibilidad de las marcas, ¿no? En las alegaciones que hacen de sostenibilidad de las marcas. Y aquí tenemos un problema de confianza, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, en el estudio de Pulsar, que vimos para entender a las audiencias, en donde la moda generalmente era percibida como un problema, la moda era percibida como como bajo en confianza, ¿no? Y esto tiene que ver con un problema de confianza que tienen los usuarios, que tienen las usuarias
con respecto a las marcas y sus claims de sostenibilidad. Entonces, ¿cómo podemos revertir esta situación? ¿Cómo podemos generar confianza en las audiencias? Bueno, si seguimos el paso a paso de este framework de sostenibilidad que os esté o que os fui contando alrededor de esta sesión, la idea final es que justamente no se caiga en greenwashing. Pero en Europa existen algunas normativas que limitan, ¿no?, la creatividad a la hora de hacer alegaciones o comunicaciones de sostenibilidad vinculadas a nuestro producto. La primera de esas directivas o normativas es la Green Claim Directives, que actualmente están en negociaciones en el Parlamento Europeo. Que todavía no está efectiva, pero se puede acceder al proyecto de la directiva, de la ley, cuyo objetivo es justamente combatir el greenwashing y ayudar a las personas consumidoras a tomar decisiones relevantes y sostenibles, ¿no? Esto enmarcado en el Pacto Verde Europeo, que es este compromiso que tomó la Unión Europea y sus países miembros de ser una economía neutra en carbono para 2050. Y veamos algunos de los requerimientos claves de esta directiva, ¿no? Por ejemplo, lo que dice es que se prohíben hacer alegaciones genéricas sobre mis productos, ¿no? Estas alegaciones deben ser claras, deben ser específicas y lo más importante es que sean entendibles por el público, ¿no? Que el público las entienda, que no se confunda con lo que le está diciendo. Que toda la información que dé soporte a esa alegación, por ejemplo, los proof points que hemos visto en el paso anterior, sean accesibles, ¿no? Que estén basadas en la ciencia y que sean accesibles tanto para los consumidores como para las autoridades este, mm, que regulan este tipo de cuestiones. Luego también que sean fácilmente comparables, ¿no? Que sean datos equivalentes, por lo menos en la misma industria, ¿no? Que utilicen unidades de medida que las personas consumidoras comprendan. Y finalmente, las etiquetas verificables, que este es un recurso que se utiliza mucho en el mundo de la moda y que esta directiva viene a prohibir, ¿no? Que es la, entre comillas, autocertificación, ¿no? Generalmente hay muchas, sobre todo las compañías de fast fashion, elaboran como una etiqueta propia sobre un producto sostenible. Entonces dicen, este producto es verde, eco, no sé, producto eco o elaborada con algodón responsable, ¿no? Como esa alegación genérica que detrás de responsable, ¿qué es lo que quieren decir? Bueno, lo que viene a proponer esta directiva es que ya no va a ser posible poner esas autocertificaciones desarrolladas por la propia compañía. Sí, lo que promueve o lo que impulsa es em, la necesidad de o que un tercero certifique ese producto o utilizar certificaciones existentes, ¿no? Que ya están validadas, que son muy conocidas, como la certificación B Corp o existe la certificación de comercio justo o quizás la certificación, hay muchas certificaciones también sobre producción sostenible de materiales, de recursos, que también pueden ser útiles para poner como un sello de certificación que asegure, que garantice la sostenibilidad de mi producto. No puede ser propia, tiene que ser de un tercero, ¿sí? Eso es lo que dice la directiva. Y la segunda directiva, que viene también como a establecer reglas de juego a la hora de comunicar atributos de sostenibilidad de mi producto, de los productos, es la directiva de empoderamiento de los consumidores para la transición verde, que está en vigor desde marzo del año pasado. Los países miembros de la Unión Europea tienen tiempo hasta el 27 de marzo para hacer la transposición nacional. Y el objetivo de esta normativa, esta directiva, es proteger a los consumidores de prácticas comerciales desleales, ¿no? Garantizar una mejor información
para tomas de decisiones sostenibles y justamente combatir, como dijimos, el greenwashing y las alegaciones falsas sobre la durabilidad del producto. Y los requerimientos claves son muy similares a la de la Green Claim Directives. Aquí, por ejemplo, la prohibición de las alegaciones genéricas están más asociadas a decir que un producto es, por ejemplo, eco-friendly o verde, sin ningún respaldo sólido al respecto. Tampoco se pueden presentar requisitos legales como beneficios diferenciales del producto, ¿no? Muchas veces, hay muchas industrias, como la moda, que están altamente reguladas. Entonces hay muchos requerimientos legales que las marcas tienen que cumplir. Bueno, ese requerimiento legal no se puede vender como un beneficio, ¿no? Como un beneficio diferencial del producto, sino que es simplemente algo que las marcas deben hacer. Nada, todos los compromisos públicos que asuma la compañía deben ser accesibles, ¿no? Y verificables, contar con metas medibles. Y esto es algo muy importante que llevó hacia atrás algunas marcas de sostenibilidad que ya estaban comunicando, por ejemplo, la neutralidad climática basada en compensaciones de emisiones y ahora específicamente, según esta normativa, eso no se puede hacer más. Tú no puedes decir que un producto es neutro en carbono si esa neutralidad fue alcanzada con compensaciones de emisiones. También habla de las etiquetas que deben ser verificables, que se prohíben las autocertificaciones. Y también algo importante es que hay que hablar sobre si algún atributo de sostenibilidad es sobre una parte del producto, no se puede hacer como una alegación general de todo el producto, ¿no? Siempre hay que especificar que si algo es elaborado con materiales reciclados, ¿qué es ese algo? ¿Es el producto completo o una parte de mi producto? Y sobre eso les quería contar, les quería mostrar esta publicidad de Adidas, ¿no? De la industria, de la industria del calzado, que dice Stan Smith Forever 100% icónica, 50% reciclada. ¿Hay algo que le llame la atención de esta publicidad? Vinculado a lo que vinimos diciendo, a las imágenes que utiliza, a los claims que utiliza también. Si quieren en el chat, si se les ocurre alguna idea, ¿no? Bueno, en Francia, esta campaña de Adidas de promoción de las Stan Smith fue declarada culpable por el Jurado de Ética Publicitaria de Francia, que es el organismo nacional de la publicidad, em, porque dice que la zapatilla está hecha con al menos un 50% de materiales reciclados y según el jurado, este anuncio engaña al público porque no deja claro la proporción total del zapato. Exacto, ahí no dice qué parte es reciclado o reciclada, exactamente. Que es reciclada y que constituye justamente el dato más relevante con respecto a la afirmación utilizada. Aquí dice que el 50% es reciclada y solo la lengua de la zapatilla, no sé cómo le dicen, cómo le decís, pero la lengua de la zapatilla es la parte que utiliza material reciclado, no toda la zapatilla, solamente eso. Y Adidas hizo caso omiso y dijo 50% reciclada, pero no especificó qué parte específica era la parte especificada. Bueno, esto fue antes de la entrada en vigencia de las directivas que vimos, pero de todas maneras fue sancionada al respecto. Por eso es la idea, ¿no? Esto de tener cuidado de que comunicamos al respecto en nuestras, en nuestras piezas de comunicación.
Y este es simplemente un recurso que quería compartir con vosotros, desarrollado por Forética, el Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, que es un checklist, ¿no? Como un punteo, un buleteo de qué cuestiones hay que tener en cuenta, qué preguntas hay que hacerle a nuestras piezas de comunicación antes de salir hacia la audiencia para verificar justamente su coherencia, ¿no? Em, por ejemplo, cuestiones que dicen si se transmite la información en un lenguaje claro y sencillo, esto que vimos de comunicar cuestiones que sean fácilmente entendibles para la audiencia, si se utilizan alegaciones que son precisas, ¿no? Sin términos generalistas que abran a la confusión. La información que está, si la información que nosotros decimos está respaldada por datos reales, por estudios científicos, ¿no? Basado en la ciencia, con cálculos o certificaciones reconocidas, ¿no? Que no sean autocertificaciones elaboradas por nosotros, por la compañía misma, sino que sean certificaciones validadas por terceros, auditadas y etcétera. Y también que los datos sean reales y estén basados en estudios científicos. Por eso es importante, como os dije, elaborar mensajes claves con talking point y proof point que aseguren, ¿no? Que den evidencia y soporte a lo que estamos planteando. Luego, si la información es accesible y verificable, ¿no? Si esa información está disponible en algún sitio web, en alguna página en donde la audiencia o las autoridades puedan revisar esa información. Si solo se comunican aspectos que son realmente relevantes y útiles vinculados al producto o servicio, para elaborar esos claims y esas alegaciones de sostenibilidad. Y luego tenemos si se especifica, ¿no? Este es el problema que ha tenido Adidas. Si se especifica claramente si la característica ambiental se refiere al producto completo o a una parte específica de él mismo. También sucede lo mismo a veces con la alegación. Se indica claramente a qué fase del ciclo de vida producto aplica, ¿no? Generalmente, por ejemplo, decir, bueno, este producto produjo 50% menos de dióxido de carbono, pero en su instancia de producción, en su instancia de transporte, de logística, etcétera. Bueno, y eso, ¿no? Si todas las comparaciones son justas y son significativas, si eso, justamente, si los objetivos son claros, si son los objetivos climáticos, son verificables, si están respaldados por algún plan que efectivamente se puede llevar adelante, o si utilizan etiquetas o sellos que sean reconocidos, verificables y fáciles de entender. Entonces, esta es un checklist que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar una comunicación de sostenibilidad que cumpla con las normativas que hemos repasado hace algún momento. Bueno, y hasta aquí entonces el repaso del framework de trabajo. Ahora le voy a pasar el micrófono a mi compañera Sophie, para charlar un rato con un representante de TrueThirds para ver cómo se lleva a la práctica todo esto que hemos visto. Muchas gracias, Max. Realmente muy interesante lo que compartiste, sobre todo el análisis de publicidades reales que han sufrido algún tipo de, ¿no? de reclamo o demanda de greenwashing, porque ayuda, al menos a mí, a tangibilizar un poco por dónde pasan esas nuevas directivas que también están cambiando la forma y evolucionando la manera en la que las marcas comunican sostenibilidad y se posicionan. Así que Correcto. muchas gracias. Como bien decías, tenemos toda la intención de hacer una entrevista de un caso local. Entonces, antes de empezar, si quieres puedes dejar de compartir pantalla. Antes de empezar, quisiera saber si alguien de la sala conoce el caso de Two Thirds. A ver, no. Vale, ok, perfecto. ¿Alguna más? ¿Os suena Two Thirds? Voy a hacer algo. Les voy a compartir en pantalla la página web y les propongo el ejercicio de que puedan hacer una miradita, un pequeño scanning
de qué es lo que hace la compañía y de alguna manera cómo se está comunicando y qué está posicionando en relación a la sostenibilidad que están trabajando. Voy a ponerlo aquí en el chat. Hay personas que dicen que sí, que conocen un poquito. Vale, estupendo. Entonces voy a ponerlo aquí en el chat y les voy a dar eso, un minutito para que podáis hacer un scrolling de two-thirds, así luego podemos contextualizar mejor la entrevista. Pequeño desafío. Ahí está. Mientras tanto, también vamos esperando a que Nick se conecte. Voy a mostrar yo algunas cuestiones. Max, ¿sabes qué sería bueno? Si, bueno, a ver, estamos con un Decime. problema técnico, pero mientras tanto, lo que estoy pensando sería bueno, yo voy a compartir la página web, Bien. que veamos la sección de We Are Eco y algunos componentes de lo que recién compartías, es decir, Vale. hacer una especie de check del checklist, ¿no? Que acabas de compartir. Entonces, aquí en pantalla, que es un poco lo que quería que vierais, tenemos el caso de Two Thirds, ¿no? Mientras se conecta Nick, que estamos con alguna cuestión tecnológica ahí que nos está impidiendo la conversación, os pido disculpas por eso, pero mientras tanto me parece que tiene todo el sentido poder entrar en contexto. Bien. Entonces, dentro de la página web, por ejemplo, lo que yo veo es que hay una explicación de algo que después nos va a contar Nick, ¿no? Pero pareciera como que hay algo vinculado a un pre-ordering, un sistema de pre-ordering que tienen. Y esto es la forma en la que ellos ya entran a comunicar la sostenibilidad, ¿no? Presentan Exacto. como tres indicadores. Presentan un indicador Sí, que... tres atributos creo yo que son clave para construir esa marca sostenible. La primera es que utiliza estándares de la Unión Europea, ¿no? Mm, Eh, para medir o certificar sus impactos ambientales y sociales. El segundo, que es un atributo clave, que ahora Nick os va a contar un poco más, que tiene que ver con el sistema de pre-order para minimizar la sobreproducción de prendas, que es un impacto clave que tiene la industria de la moda y que muchas marcas no saben cómo gestionarlo, pero bueno, acá encontramos como un atributo innovador mm. para justamente construir ese posicionamiento de marca, pero como vemos, siempre está, no es una marca basada en alegaciones genéricas, como decía recién las directivas, sino que justamente está basada en una gestión de sostenibilidad específica y coherente, ¿no? Acá hay un sistema elaborado de pre-ordering, para evitar la sobreproducción. Y el tercero tiene que ver con la composición de sus materiales, ¿no? Con fibras y telas y textiles que son mejores para la naturaleza o que no le hacen daño al ambiente. Entonces ahí, en una primera parte sencilla y muy simple de entender y de captar, ya te va posicionando cuáles son sus atributos de marca sostenible. Gracias, muchas gracias. Vamos a hacer algo. Miremos estos 2 minutos, a ver si la tecnología ayuda a que Nick se pueda conectar y si no, hacemos un enroque. Pasamos a la siguiente actividad ¿Vale? y en todo caso dejamos la entrevista. Pero Perfecto. algo que yo lo que veo es que en ningún lado veo sustainable todavía, sustainability, sino que veo que hicieron un posicionamiento desde lo ambiental, lo cual contrasta un poco lo que se había hablado al inicio de este taller, ¿no? Donde a lo mejor Correcto. hay una cuestión de argumento más desde lo social. Em, y acá a mí no me están hablando del problema en concreto. En este momento a mí no me están trasladando un problema, sino que yo lo que estoy percibiendo son beneficios de este abordaje desde cosas que son relevantes a la industria y al propio producto, ¿no? Es el textil, un poco el sistema de producción, y lo primero que me dicen es esto de los estándares. Así que súper, súper relevante. Cuando bajo a entender un poco, acá está como definido, ¿no? Entonces tienen un estándar que evidentemente es el de empresa B Corp. Entonces, ellos evidentemente te explican, ¿no? De alguna manera, y es curioso, a mí me llama la atención que te dan información también del contenido del propio estándar. Entonces, tampoco es que asumen que la persona consumidora tiene la información con solamente ver el logo, sino que además se han tomado el trabajo en este canal, que es un canal que permite poder poner más información, de justificar y explicar de alguna manera qué es lo que ellos han hecho o qué hace destacado de su certificación B Corp.
Acá veo que ya hay algunas imágenes que sí visibilizan un problema, ¿no? Ujú. Entonces es curioso porque es como que visibilizan el problema desde lo no dicho, de alguna forma. Y está, Exacto. está combinado. Así que bueno, súper, súper interesante. Y entran en la parte de calidad. Aquí también entiendo que, bueno, es algo que Nick después nos puede contar, pero es algo que trabajan de alguna manera en detalle y con algunas cuestiones vinculadas a el origen de sus proveedores, ¿no? Ellos tienen un concepto que es hyperlocal, que es un concepto que yo sé, porque preparamos la conversación, pero que no está explicitado como hyperlocal, sino que lo simplifican y te explican lo que está detrás de ese concepto de la hiperlocalidad, que tiene que ver con el origen y dónde se encuentran ubicados los proveedores. Y acá me parece interesante también este concepto, ¿no? Que ellos aquí sí traen la concepción de sostenibilidad, pero asociada a calidad. Entonces han logrado, de alguna manera, darle como esa vuelta de decir, bueno, ¿qué es lo que le preocupa a la persona que compra la marca Two Thirds? Que las prendas sean de calidad. Porque son de calidad es que son sostenibles y ahí justifican estos tres atributos que vimos al inicio. Así que bueno, este es un primer caso que queríamos compartir. Lamentablemente la tecnología no nos está pudiendo ayudar, así que propongo que hagamos una inversión de tiempos, pasemos al ejercicio práctico y en todo caso, si nos acompaña la tecnología, podemos retomar la conversación con Nick. Gracias y disculpen este cambio de último minuto. Bueno, como dijo Sofía, entonces vamos a pasar a la parte práctica de hoy. Ahora con la ayuda también de Juliana de Modac, quizás vamos a separarlos en grupos. Somos, ¿cuántos somos? 10 y 15 personas más o menos en tres grupos. Para analizar específicamente un caso, es algo muy sencillo que hemos hecho. Este, Les propongo que leáis el caso, que es el que estáis viendo ahora en pantalla. Es muy cortito el caso, que justamente tiene su estrategia de sostenibilidad con la matriz de materialidad, los temas materiales y los ejes de acción de su estrategia. Y esta es la consigna. Identificar al menos tres temas materiales y ejes asociados de su estrategia. Identificar tres temas materiales. Relevar datos de la audiencia. Aquí sí debéis leer un poco el caso. Aquí quizás hay algunos datos de la audiencia y escribir el propósito, ¿no? ¿Qué propósito se imaginan que esta empresa de moda debería tener? Y si quieren ir un poquito más, elegir alguna de las narrativas, aquí está la fórmula del propósito, asociadas que podríamos asociar a el posicionamiento de su marca sostenible. Si quieren más o menos 15 minutos para poder trabajar esto en equipos y volvemos aquí y hacemos una puesta en común. Les comparto, les voy a compartir, antes de irse, les voy a compartir Eso te iba a decir. esta consigna por el chat, el documento. Sí, lo que voy a hacer yo también es cuando vamos a compartir el enlace al Google Doc y Exacto. también, Max, podríamos, bueno, cuando llegue en el chat, yo antes de que se vayan y mientras Juliana configura los tres grupos para que seamos 5 personas durante 15 minutos, voy a mandar también el archivo en PDF. Así no Vale. tenemos ninguna complejidad en términos de formato. Y para quienes no estén familiarizados, lo que va a pasar ahora es que automáticamente se les va a invitar a que se unan y dentro de esa sala vais a encontraros con las personas para que podáis completar el ejercicio. Y si tenéis alguna duda, abajo a la derecha vais a encontrar un botón que les permite poder de alguna manera solicitar ayuda y vamos a estar visitándoles. Así que en ese sentido, no os preocupéis, que tampoco es que vais a estar solos. Voy a enviar en este momento también en el chat el archivo en PDF, así lo vemos. A ver, ¿me confirman que llegó? Porque acá está el del chat. Bien, Ese entiendo que ha llegado y ahora ya debería estar llegando en cualquier momento también el Word para que quienes no usan Google Docs lo puedan ahí abrir. va. Vale, perfecto. Entonces hagamos una cosita. Muestren, hagan con el dedo así en pantalla si estáis listos y listas para ingresar a esas sesiones. Así Juliana nos ayuda y nos acompaña.
Vale, a ver, estoy viendo vuestras caras. Ok, algunas caras estoy viendo, hay pocas cámaras. Bueno, Juli, cuando puedas. Gracias, Georgina, qué bueno verte. Silvia, más así también. Estamos listos entonces. Juliana, cuando puedas. Ahí llegó el cartel, Vale, es un voy cartel que abriendo las aparece en salas. pantalla. Bien. Deberían poner unirse. Ahí está. Veo que falta Natalia, Elia. ¿Necesitáis algún tipo de apoyo? Me está faltando el nombre de alguien que no sé quién es. Y Gil es el nombre en Zoom. Ivana, Isabel, ¿cómo te llamas? Hola, Hola, Nick. ¿Me das un segundito? Te cuento qué pasó. Natalia, Elia, ¿necesitáis algún tipo de ayuda? Juli, ¿podemos mandar a Natalia y Gil a la sala de espera, por favor? Vale, voy. Si quieres, me puedes Lo que hacer pasa es que confirmar. no puedo moverlas manualmente, o sea, Dale, sin tienes que problema. ¿Me puedes acceder. hacer confianza? Si no, no te preocupes. ¿Podemos pausar la grabación un momento? Listo, las he puesto en sala de espera. Genial. Bienvenidos, bienvenidas. Esperamos que se unan el resto de los equipos, el resto de las personas, para hacer una apuesta común y cierre. Ok, tuvimos algunas bajas en el camino. En un equipo que entré, una de las personas se tuvo que ir. Así que, Acá estamos, Max. ¿qué tal? Bienvenidas. Bueno, creo que ya estamos todos los equipos. Si quieren, vamos directo al grano, que es como el resultado final que deberíais haber hecho en este ejercicio, que es el propósito. A ver, Mm. ¿alguien se anima a ver Nuestro grupo, Max, estaba cerca de terminarlo Ok, y invitaría, no sé si se animan, pero Neus, Esther, a que puedan, bueno, Hanna también, pero Neus, Esther, que puedas contar un poquito. eso. Bueno, un Habéis poquito dicho. el propósito al final es que te sientas bien, ¿no? Estábamos justo ahora hablando del tema contigo misma, pues un poco esto es lo que estábamos comentando, ¿no? Que te sientas bien. Bien, perfecto. Porque ahí ¿con qué aspecto de la audiencia lo relacionan y con qué materialidad o con qué tema, con qué desafío lo podéis relacionar eso de sentirse bien? ¿Por qué habéis llegado a este resultado? Bueno, un poco son productos para la mujer, hacen que plantean un tema de presentar todo sin máscara, ¿no? Sin un maquillaje, sin un tal, sino de ser tal como eres y que te aceptes o que la sociedad, o sea, en la comunidad te sientas bien, ¿no? Tal como eres y que la comunidad se sienta bien y te acepte de esta manera.
Perfecto, bien, entonces ahí están trabajando como un aspecto de la audiencia, un insight de la audiencia, creo que esto que las mujeres no encontraban referentes o necesitaban nuevos referentes en las marcas, y por otro lado una gestión real de la compañía, que es esto de no tener retoques en las imágenes, tener un protocolo para que todas las personas se sientan seguras y bienvenidas en las tiendas, entonces así como que trabajás aspectos materiales de la marca y por otro lado de la audiencia también. ¿Alguien hizo algo vinculado a lo ambiental mientras voy compartiendo para ir cerrando? Nosotros juntamos, o sea, nuestro propósito es que cada persona se sienta única y especial para generar un mundo más igualitario, consciente y respetuoso con el medio ambiente. Ay, hermoso, muy lindo, muy bien. Unieron tanto el aspecto ambiental como social de la compañía en un único propósito. Bien, porque ahí también había indicios de que la marca también trabajaba aspectos vinculados con el ambiente, por ejemplo, esta línea de productos uno con el planeta, o también temas de certificación en su cadena de valor, sobre todo en sus fábricas en Asia. Así que muy bien. Bueno, espero que se hayáis llevado algún insight de esta conversación. Y ahora con Sofía vamos a hacer el cierre también de esta. Sesión, total. Gracias, Max. Tomo la palabra para cerrar con un regalo. La realidad es que queremos hacerles el regalo de poder participar de una formación que cubre estos temas que hemos visto hoy con mucha profundidad y que a lo largo de 6 semanas les permite poder no solamente entender cuáles son esas nuevas directivas, cómo construir esta metodología, sino realmente poder aplicarlo a la construcción de su propia marca, porque es una dinámica, es un taller, perdón, es una formación, digo taller porque es muy práctico, que tiene esta doble mirada, ¿no? Tiene una mirada de teoría y después una mirada práctica. Si avanzamos un poco de slide, quisiera poder contarles la siguiente, porfa, Max, que la idea es poder traer el mejor conocimiento que existe y ofrecerlo de manera fácil para digerir. Entonces tenemos testimonios y casos de empresas como Patagonia, ¿no? Que salió hoy nombrada. Tenemos casos como Natura Co, que es una empresa de Latinoamérica, que es parte del grupo de Body Shop. Tenemos a The Body Shop, tenemos a Alpro, que es la línea de yogures de base vegetal. Tenemos a muchas empresas y un faculty muy, muy, muy experto y que además de estar dictando las clases, por ejemplo Max, ¿no? Que va a estar evidentemente dictando las clases, también ofrecen testimonios, tenemos entrevistas e incluso sesiones de mentoría personalizadas con algunos de los perfiles que están de alguna manera disponibles y con el tiempo para poder hacerlo. Lo lindo de este programa es que empieza pronto, el 9 de abril, y tiene 6 semanas que se corresponden con lo que están viendo en pantalla. Son 6 módulos para entender por qué la sostenibilidad, cómo debe evolucionar el branding y el marketing, cómo se desarrolla la estrategia de marca sostenible, qué puedo hacer para entender a mi audiencia y para construir mensajes y narrativas de impacto, y con todo esto, cómo puedo efectivamente crear un plan que en su ejecución vele por ser eficaz, ser coherente, ser inclusivo y evidentemente con la transparencia como pilar fundamental. Está orientado a perfiles de comms, por lo tanto nos interesa también que vengan directores de marca, equipos de branding, incluso algunas personas que son freelancers. Así que esto es algo que les queríamos compartir y decir es que por fuera de quienes estamos hoy en esta llamada, pueden venir vuestras empresas y vuestros representantes y lo que hemos determinado en alianza como DAC es el daros un descuento comercial para que podáis participar con esa accesibilidad en términos de precio. Las inscripciones están abiertas y vamos a enviar esta información por correo electrónico. Cualquier duda o consulta, estamos a disposición. Agradeceros una vez más por haber compartido este taller intensivo de 2 horas. Muchas gracias, Max. Muchas gracias, Nada. Juliana y todo el equipo de Modac. Para nosotros desde Skills for Impact es siempre un gusto poder compartir experiencias como estas que nos ayudan bueno, a dar a luz estos desafíos y estos retos y sobre todo traer solución, ¿no? Dijimos, no traer el problema, sino traer la solución. Tenemos una Exacto. solución para ese reto de cómo abordar la sostenibilidad. También les vamos a mandar, que es un requisito que nos pidieron de Modac, una pregunta para que nos puedan dar satisfacción. Entonces, ahora voy a poner un QR en pantalla para quienes lo quieran hacer ahora, sería estupendo, llevan 5 segundos. Y si no, lo seguimos de manera
asincrónica por correo electrónico. Correcto. También Muchas gracias. pondremos en el chat el link a la encuesta, que bueno, siempre nos sirve conocer la opinión y saber en qué podemos mejorar. Y les pondremos también un link para los próximos eventos, que bueno, hoy hablábamos de esto, ¿no? La estrategia de comunicación está ligada a la estrategia de sostenibilidad. El próximo webinar que tendremos es en creación de estrategias de sostenibilidad. Así Mm. que bueno, súper recomendado para todo el mundo y muchas gracias por la asistencia.